grábenos. Mire, creo que esto es lo más importante. Me gustaría muchísimo que le compartiéramos al público consentidor de Sin Censura, don David, el momento en el que el presidente López Obrador exhibe al ministro Luis María Aguilar y cómo es que, pues, al fin y al cabo tuvieron que regresar esta deuda de Salinas Pliego, deuda multimillonaria de Salinas Pliego, de la Corte a los tribunales. No sé si lo tenga por ahí, es el clip 20 y con mucho gusto lo platicamos. Entonces ahora, si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan un mes o 2 meses, ganamos, porque podemos hacer aquí, les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados. Les puedo decir que en 3 meses han dejado en libertad como a 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de la delincuencia de cuello blanco, pero grandes. Esto que hicieron, por ejemplo, de liberar las cuentas de el señor García Luna, eso de la esposa, y luego a él lo exoneraron de las denuncias en la fiscalía y amparos a Iberdrola, bueno, y una cosa que ayer hablé y yo creo que ustedes ni lo sabían, y si no lo sabían ustedes, pues menos la gente, pero eso lo voy a repetir ahora. Cuando empiezan a dar los amparos para que no se entregaran los libros de texto, sale la polémica con el ministro que otorgó esos amparos, Aguilar. Y se acuerdan que nos llega la información de que en diciembre del año pasado, ya todo concertado, llegó el expediente para que una empresa no pagara 25,000 millones de pesos de impuestos. Llega el expediente a la Corte porque lo que querían era que la Corte, como tienen mayoría los conservadores en la Corte, ahí le iban a dar carpetazo para que no se pagaran los 25,000 millones de pesos. Entonces, todo arreglado. Este ministro llega el expediente y pide el expediente. Él lo solicita. Porque la presidenta de la Corte, cuando llegan casos así, los puede entregar a cualquier ministro. ¿Por qué no se lo entregó a otro? No, este lo pidió y se lo entregaron a él. Y lo guardan. No resuelve. Desde diciembre lo tiene ahí guardado. Lo denunciamos aquí, por eso son buenas las mañaneras, de que tenía guardado el expediente y no resolvía. ¿Y qué creen? Que hace como 15 días no aguantaron la presión y tuvieron que
sacar el resolutivo y pierde el ministro. Porque creo que de 5 ministros, 4 resolvieron en contra del proyecto del ministro. Porque el proyecto del ministro era para que el asunto se resolviera en la Corte, cuando correspondía resolverlo en tribunales. Y perdió el ministro. Nada más fue su voto. Y ya regresaron el expediente a tribunales. Imagínense, estamos hablando de 25,000 millones de pesos. Eso va a depender de lo que resuelvan ahora en el tribunal, pero hay garantía de que se aplique la ley y no esta maniobra de influyentismo, de complicidad, de componendas evidente. ¿Qué más pruebas pueden haber? Cómo llega el expediente lo atrae, lo guarda. Como lo denunciamos aquí, no les queda más que ponerlo en la mesa. Pero su proyecto es a favor de que, como era la intención, se discutiera el asunto en la Suprema Corte. Y lo pierde. Y tienen que regresar el expediente. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial. Y no deben de enojarse conmigo. Yo no engañé a nadie. Acuérdense de que nosotros llegamos aquí porque la gente pedía un cambio. Y es lo que estamos haciendo. Nada más. No dijimos va a ser más de lo mismo. No. Cuando cerré campaña en el Estadio Azteca, dije de que iba a ser una transformación pacífica, pero igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, porque íbamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias, de corrupción y de privilegios. Hasta dije que la palabra radical viene de raíz y es arrancar de raíz. Y estoy convencido que el principal problema de México era la corrupción. Y todavía hay que seguir limpiando. Pero nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la minoría. De potentados que han hecho enormes fortunas al amparo del poder público. Esa es la causa de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. Bueno, pues usted lo tiene. Mire, esta es una exhibidota que le da el presidente López Obrador a tanto el ministro Luis María Aguilar como a Ricardo Salinas Pliego. A Ricardo Salinas Pliego no lo menciona porque, pues, obviamente hay una
circunstancia ahí de diplomacia absoluta. Efectivamente estamos hablando de uno de los hombres más ricos de México y más ricos en la faz de la tierra, que pues ha utilizado su poder para circunstancias muy, muy, muy negativas. Él cree que está haciendo cosas muy buenas, que tiene muy buenas fundaciones y que es lo que México necesita. Pero bueno, se ha convertido tal vez en el enemigo público número uno de los mexicanos, este señor, al que muchos le sentimos hasta de cierta forma lástima, puesto que, mire, podrá tener mucho dinero, mucho poder, lo que usted quiera, pero nadie ha tenido a bien, nadie le ha tenido pues el verdadero cariño de decirle, la estás cagando, pero no tienes ni idea cómo, ¿no? Se rodea de personajes que le dicen, sí, señor, lo que usted diga, señor. ¿Cómo no, señor? ¿Qué hora es? Pues la que usted diga, señor, así, ¿no? Entonces, pues el pobre se ha enfrentado digo pobre, ¿no? Pero pues, es muy rico, al repudio de la gente. Yo le digo a usted, hizo una fiesta recientemente a la que asistieron miles de personas en una arena que él posee ahí en la Ciudad de México, que está en Azcapotzalco. Efectivamente, una fiesta para celebrar su cumpleaños, en la que regalaron comida, bebida, y en la que dio un discurso ahí, híjole, pues muy, muy cuestionable. Yo le pregunto a usted que nos ve, que nos escucha, ¿verdaderamente cree que si este señor no tuviera dinero, tendría el mismo poder de convocatoria? O que si de pronto termina de pagar sus impuestos y por X o Y pierde su fortuna, ¿usted verdaderamente cree que tendrá muchos amigos que le ayuden, que le apoyen, que toda esa gente va a decir, no, ¿saben qué? Yo estoy con el señor Salinas Pliego, yo lo voy a apoyar? Pues no. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y es el caso de muchos ricachones de este estilo. Se ha planteado que Ricardo Salinas Pliego debe entre 25,000, como dice el presidente López Obrador, millones de pesos a 30,000 millones de pesos al SAT. Este es un caso verdaderamente lamentable. Es uno de tantos casos en los que supuestamente se deben estos créditos fiscales por parte de las empresas de Grupo Salinas, de este señor, de Ricardo Salinas Pliego. Y él abiertamente, en medio de la vulgaridad, de la ofensa, del ataque, pues sale a decir que no va a pagar, que no tiene por qué pagar, que él no quiere pagarle a los gobiernícolas, así le llama a él, ¿no? Y lo hace con un equipo obviamente ahí impresionante de community managers, de personas que le manejan sus redes sociales, todos esos que le dicen, sí señor, no señor, lo que esto quiera. Bueno, además de los personajes que tiene al frente de los micrófonos de TV Azteca, ¿no? O sea, esa es la otra parte, ¿no? Sí, y por supuesto con situaciones muy controvertidas, ¿no? ¿Por qué el ministro Luis María Aguilar obtuvo este asunto en diciembre y lo atrasó hasta ahora? Hasta ahora que comienza el presidente a mencionarlo en la mañanera, a poner presión desde la mañanera, es que la Suprema Corte atrae el caso, lo revisa y determina que tiene que regresarse al tribunal para que sea el tribunal el que determine sobre este crédito fiscal y estos entre 25 y 30 mil millones de pesos que debería Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Lo problemático es ese contubernio, el contubernio de estos dos personajes que pues ambos tienen mucho poder. Uno cercano, ¿no? a las siempre esferas del poder, con una familia que también siempre ha estado en este tipo de circunstancias, porque esa es otra, Ricardo Salinas Pliego goza al asegurar que trabaja mucho y que todo lo que tiene se lo ha ganado, pero pues vamos, no es muy claro al hablar de cómo es que obtuvo Imevisión por parte del gobierno de Ricardo Salinas Pliego, cómo es que el hermano de Carlos Salinas de Gortari, cómo es que el hermano de Raúl Salinas de Gortari le otorgó un crédito que también desde la prisión le dijo a Ciro Gómez Leiva, nunca le pagó, ¿no? Imagínese usted. No nos es claro con esto. Y tampoco cómo es que su papá y su mamá siempre tuvieron mucho dinero con las mueblerías que poseían. No tanto como el que tiene él ahora. Ojo, ¿no? Ojo. Gracias a esta
circunstancia que se dio en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Eso es otro boleto, ¿no? Otro boleto muy, muy distinto. Y le quiere hacer creer a la gente que pues él es el luchador que México necesita, y etcétera. Hoy se consagra como uno de los personajes más ricos y poderosos de México, tan rico y poderoso que el presidente lo exhibe, pero sin nombre y apellido. Al otro sí, el otro también es rico y poderoso, pero por la lana que le hemos pagado los mexicanos, Luis María Aguilar, ¿no? Un personaje también muy oscuro, designado en tiempos de Felipe Calderón, cuyas determinaciones siempre han sido en contra de la gente de a pie, siempre han sido a favor de las élites. Esta es una de tantas, la de Ricardo Salinas Pliego, pero también está ahí el cauce inmediato que le dio a la controversia constitucional que interpusieron los gobiernos de Coahuila y Chihuahua contra precisamente los libros de texto. Porque, ojo, a esos libros de texto también se opuso a Ricardo Salinas Pliego. Muchas coincidencias aquí, ¿no le parece?